Estoy un poco nervioso, alterado, porque vengo de correr una carrera. Es verdad que acabo de llegar a Barcelona, vengo de Madrid, ha sido esta mañana en Madrid. He sido una media maratona a relevos y, bueno, no ha sido mucho rato, en 20 minutillos he acabado. Pero bueno, a mí lo que me gusta es correr bastante tiempo, no 20 minutos, sino varias horas, por el monte y alguna maratón y eso. Pues seré un poco más oca. Hoy, gracias a que ha sido corta, he llegado, porque si no, de verdad, he venido hace nada, así que agradezco que haya sido muy cortita. Y ocurre que en el running, o sea, al final para mí lo muy importante no es ese rato que estás ahí compitiendo, esas horas que estás ahí corriendo contra otros, sino que para mí lo importante es todo lo que hay detrás, ¿no? Todo el entrenamiento y lo que tienes que hacer para llegar a ponerte en la línea de salida. Porque tiene momentos buenos y momentos menos buenos. Pues, momentos malos son ahora cuando viene la temporada de lluvias, que cualquiera sale a correr, ¿no? Que te quedas en casa y dices que salga Rita. Y te metes debajo de la manta y te pones una serie y mucho más a gusto. O cuando te lesionas, ¿no? Pues te duele la rodilla o la cintilla o todas estas cosas. Pues bueno, eso no mola mucho. Cuando te mareas al acabar un entrenamiento, que estás reventado y ves que ya ves todo blanco al fondo, pues esos momentos un poco malos. Los momentos buenos, pues cuando te abrazas con un compañero que te ha salido guay, que te superas a ti mismo, o cuando tienes un chute de adrenalina al acabar la carrera porque estás como súper arriba, pues todo eso se lleva muy bien. Y para mí lo importante de correr y de otros deportes que puedes hacer es el aprendizaje que llevas detrás para llegar ahí. Y todo esto que estoy hablando del running aplica directamente al open source, ¿vale? Hay un paralelismo muy claro. Al final, el software open source no es solo ese código que tú utilizas en tu proyecto, ¿vale? O esas librerías. El software open source es la comunidad que hay detrás, es todo lo que se aprende de la comunidad, lo que aprendes compartiendo, siendo abierto y transparente con los demás. Tienes con tu proyecto, que seguramente alguno de vosotros tenga un proyecto en un repositorio, pues tienes tus momentos buenos en los que crees que el proyecto va a solucionar el problema que estabas buscando solucionar, y momentos malos en los que dices, pues este proyecto lo voy a archivar y voy a dejar de darle soporte porque me está consumiendo mucho tiempo y veo que no va a ningún lado, ¿no? Entonces, vamos ahora a hablar un poco, voy a hablar durante toda esta charla del software open source, vamos a ver un poco de anécdotas, curiosidades, algunas cosas interesantes que creo que se pasan un poco por alto, y vamos a empezar a ver brevemente la historia del open source. Todo empezó en el MIT, en Massachusetts. Había una impresora hace mucho tiempo que daba servicio a varias plantas, ¿no? Y entonces allí imprimían sus trabajos y habían cogido el código fuente de esa impresora, lo habían toqueteado, y entonces esa impresora mandaba un correo electrónico a los usuarios del MIT cuando tenían el trabajo terminado, o cuando la impresora estaba... Es que no sé si me puedo acercar más. Cuando la impresora estaba bloqueada y alguien había mediado su trabajo, pues le avisaba, está bloqueada, no vengas a recogerlo porque estás en otro edificio, en otra planta y demás. Esta impresora la sustituyeron por una Xerox 9700 en el año 80, y entonces, para volver a tener esas funcionalidades que tenían de avisos a los usuarios, le pidieron a Xerox el código fuente. Y Xerox dijo que no se lo daba. Entonces, pues se quedaron un poco fastidiados. Y en ese momento, uno de estos usuarios que estaba allí en ese tema era Richard Stallman, y en el laboratorio de inteligencia artificial de aquel entonces. Entonces se dio cuenta que había una necesidad de tener el código fuente para poder hacer cosas sobre él. Vamos a ver un poco de Richard Stallman. Fue el activista principal del Free Software, fue quien inició este movimiento. Era un personaje bastante peculiar. Llegó a dormir en sus épocas buenas, dormía en el laboratorio donde trabajaba, entonces se pegaba ahí todo el día, no se iba a ningún lado, dormía y vivía en el MIT. Inició la Free Software Foundation, contrario a patentes y demás, bueno, superimpulsor, iniciador de todo este movimiento. Otra personalidad bastante interesante, Linus Torvalds. Por su nombre ya imagino que sabréis a qué se dedicaba. Fue el creador del kernel de Linux, que lo hizo en su proyecto fin de carrera, o sea que bastante genio. Ser capaz de, ya cuando estás acabando la carrera, ya de crear Linux. Y se autoproclamó el dictador benevolente del kernel de Linux. A ver, me voy a poner aquí, que creo que si no os molesto. Creó Git
si no tenía bastante con Linux, decidió crear Git en el año 2005 y desde hace bastante trabaja en la Fundación Linux. Y vamos a ver a otra personalidad interesante del mundo open source, y de hecho Eric Raymond fue el primero que acuñó el término open source. Hasta entonces estábamos hablando de free software y desde este momento pasamos a hablar del software open source. Escribió un libro que se llama La Catedral y el Bazar. Es un libro gratuito, está en internet, os lo podéis leer, son como 15 páginas. No es un libro muy largo, es bastante interesante, en el que compara la manera de hacer código como una catedral, es decir, centralizada, solo se hace una release cuando la versión beta está súper testeada y todos estamos contentos de que ya puede salir al mercado. Con el desarrollo del bazar, ¿vale? El desarrollo estilo como se aplicaba en Linux. Muchos desarrolladores desarrollando de manera descentralizada sobre el mismo producto y release temprano, release a menudo, ¿no? Pues sacando bastantes releases para solucionar los problemas sin esperar a tener la versión súper definitiva lista. Este hombre fue el que, como digo, el que empezó con el término open source y fue el cofundador de la Open Source Initiative. Hablando del free software, para definir el free software es muy sencillo, solo hay el free software se rige por 4 libertades, ¿vale? La primera libertad, F0, la libertad de ejecutar el software como te plazca, ¿vale? Tú puedes coger un programa, un software, si es free software lo puedes coger y lo puedes ejecutar, ¿vale? No tienes que ser el autor. Lo puedes ejecutar para el objetivo que tú quieras. Puede ser para entretenerte o puede ser con fines bélicos o militares. Eso no puede estar diferenciado no puedes estar limitándolo dentro del free software. La segunda libertad, F1, la libertad de estudiar cómo funciona un programa. Para estudiar cómo funciona un programa, lógicamente necesitas tener acceso al código fuente. Por eso que esta libertad es bastante fuerte, implica tener acceso al código fuente. La tercera libertad, F2, la libertad de poder distribuir copias del programa original a tu antojo. Es decir, yo puedo coger un programa que sea free software o open source, lo puedo coger y lo puedo distribuir. Cuando digo distribuir, las puedo dar gratis o puedo cobrar por ello, ¿vale? La última libertad, la F3, es la libertad de poder distribuir versiones modificadas de ese software. Yo puedo coger un software que es libre, lo cojo, me lo bajo, lo tuneo, añado las funcionalidades que quiero y las distribuyo y las redistribuyo. De nuevo las puedo redistribuir gratis o cobrando por ello. Free software es sinónimo de open source software, ¿vale? No profundizamos más de momento, simplemente nos quedamos con que es sinónimo. Hubo un momento en el que se pasó de free software a open source software. La definición de open source en lugar de 4 libertades son 10 puntos. Añade mucha más información, sobre todo reconoce al autor, que aquí, como hemos hablado de free software, no se reconoce al autor en ningún momento. Entonces aquí se reconoce al autor, se habla un poco más es un poco más business, ¿no? Orientado al negocio y a los temas legales. Pero ambos son sinónimos, ¿vale? Open source y free software. Uno de los motivos para el cambio fue que free en inglés tiene una ambigüedad y entonces estamos hablando de free como en free speech y no free como en una free beer, ¿no? Una cerveza gratis. Vamos a pasar esto porque era un slide para hacer preguntas al final, pero me han dicho que aquí no hay nadie tímido, que todos hacéis preguntas sin necesidad de escribirlas en el móvil, así que si luego cualquiera tiene preguntas yo creo que quedará bastante tiempo para hacerlas. Vamos a ver, volviendo al tema inicial, ¿no? Que es lo que me gusta a mí, que es lo que me gusta, que es correr. Una de las cosas que me gustan, que es correr. Vamos a ver la evolución del running, y es que en los últimos años ha cambiado mucho. Hace no tanto, no se le llamaba running, sino que era salir a correr. Te valía con ponerte unas deportivas y un pantalón corto, una camiseta, que la camiseta generalmente solía ser de propaganda, que ni siquiera se decía publicidad, y te la ponías a del Prica, y entonces con eso salías a correr. ¿Vale? No estaba tan bien visto, correr es de cobardes, había muy poca gente que se animaba a salir a la calle. Esto fue cambiando bastante, se ha hecho mucho más popular. Actualmente todos tenemos un amigo runner que nos come la cabeza, y si alguno de vosotros no tiene un amigo runner, probablemente es que sois vosotros ese runner, ¿vale? Es muy, bueno, lo conocemos todos. Han salido miles de carreras, hay carreras en todas las ciudades, en todos los barrios, cada fin de semana tienes varias. Imagino que aquí en Barcelona le irán cortando a menudo por carreras sábados por la mañana o muchos domingos. Así que bueno,
el típico amigo cansino, correr es lo mejor que hay, tienes que apuntarte, vente conmigo, no sé qué. Al final, gente que... Bueno, súper popular. Pues esto mismo, de nuevo, hay una analogía clarísima con el open source. ¿Vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Al principio el open source tenía una opinión y ahora otra diferente. Vamos a ver este paralelismo con la opinión que tiene Microsoft o que ha tenido Microsoft del open source históricamente. Año 2001. El entonces CEO de Microsoft dice Linux es un cáncer, contamina todo el resto del software con esa basura hippie bajo licencia GPL. No era muy buena su opinión de Linux y del tema open source. Año 2001. Año 2015. Microsoft, corazón Linux. ¿Vale? 15 años después, 14, había cambiado muchísimo la opinión de Microsoft sobre el tema open source, su perspectiva. ¿Vale? Y no solo eso, sino que un año después, la organización número 1 en cuanto a contributors open source en GitHub es Microsoft. Año 2018. Microsoft compra GitHub por 7.000 millones de dólares. Una evolución muy clara del principio lo odio y al final pues no solo me uno a ellos, sino que los lidero. Y pasa a liderar el open source y ahora mismo es muy relevante. Microsoft está en el mundo open source no porque sean muy simpáticos y den mucho dinero y digan que la gente que trabaja en open source son muy majos y les vamos a dar mucho dinero, ¿no? Al final Microsoft obtiene beneficio. Entonces, obtiene significante beneficio. Si Microsoft obtiene ese beneficio, los desarrolladores que estamos en esta sala o que estamos en el mundo del desarrollo de software, también podemos obtener beneficio del open source. ¿Vale? Lo primero es que se trabaja con una comunidad súper vibrante. Es muy interesante unirse a proyectos open source. Se aprende de los mejores desarrolladores. Hay oportunidades de carrera, ¿vale? O sea, en el mundo open source tienes mucha visibilidad y mucho reconocimiento. Se reconoce a los autores. Entonces, surgen oportunidades que siempre pueden ayudarnos a mejorar nuestro currículum y probar nuevos caminos. Vamos a seguir viendo testimonios. ¿Vale? En este caso, estamos viendo a este personaje que se llama Marc Andreessen, que siempre que leo este nombre me viene a la cabeza Marc-André ter Stegen, pero portero del Barça, pero cosas mías. Fundador de Netscape, ¿vale? Primer navegador de Internet junto con Internet Explorer. Entiendo que... ¿Quién lo conoce de aquí? ¿Quién lo conocía? ¿Y quién lo ha usado? Bueno, hay alguno. Genial. De hace ya bastante tiempo. En el año 2011, este hombre dijo una frase que ha dado bastante que hablar: el software se está comiendo el mundo. ¿Vale? Se refería a que al final, anteriormente existía lo que es la industria del software, ¿no? La industria del software súper vertical, y teníamos la industria del automóvil, la industria alimenticia y la industria del software. Mientras que ahora mismo pues ya no es así. Ahora mismo tenemos el software que aplica a todas las industrias, ya no hay ni un solo producto que no tenga software implícito, ni una sola industria en la que no haya software. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con él o creéis que un poco menos, ¿no? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Estamos hablando del mismo año todavía, el año en el que este hombre dijo en el que ter Stegen dijo esa frase, ¿no? El software estaba en todos los lados y sí, y ahora muchísimo más. En un caza militar, un avión militar, 5,7 millones de líneas de código. En un avión comercial, 6,7 millones de líneas de código. En un coche, en un sub de la época, hace casi 15 años, 100 millones de líneas de código. Actualmente hay una predicción de que un coche en el año 2030 tenga 1 billón de líneas de código. Ahora mismo la industria automovilística, por poner un ejemplo, una industria bastante tecnológica y que nos aplica en el día a día, el 90% de las innovaciones que tienen en la industria automovilística son sobre el software y la electrónica. Estamos hablando del año 2014, entonces imaginaros después con el tema del coche conectado y la conducción autónoma cómo esto ha ido evolucionando. Actualmente hay un proyecto que está albergado en la Fundación Eclipse, que es... Perdón.
que es el SDV, Software Defined Vehicle. Es un proyecto bastante rompedor porque están todos los principales fabricantes de automoción del mundo están unidos buscando crear un estándar que aplique a todos los vehículos, ¿no? Esto es algo bastante novedoso. Ya sabéis que los fabricantes de automoción suelen ser bastante competidores y no les gusta compartir. Entonces, pues, por primera vez o una de las primeras veces que están todos tratando de construir algo común y que aplique a todos como un estándar. El software se ha comido el mundo. Esto está bastante claro y bastante demostrado. Entonces, tú como desarrollador te lo puedes comer también. El software aplica a todas las industrias, busca aquella que te gusta más, dedícate a ella, enfócate y trata de continuar ahí tu carrera, que es donde vas a disfrutar más. Volviendo al tema que me gusta a mí, pues admito que me he apuntado a un club de running, a un club de atletismo, como lo queráis llamar, ¿no? Al final, bueno, el mío no es como este de la foto, estos son unos buenos machacas, ya me gustaría que fuéramos así. El nuestro es más esto. Hacemos lo que podemos y lo que pides por AliExpress y lo que te llega. Entonces, me gusta correr con gente, me gusta correr en equipo. Correr solo está guay, pero si corres con alguien, la verdad es que disfrutas mucho más. Cuando llega el frío invierno que hemos dicho antes, pues tienes un compromiso que has adquirido con ellos y te obligas a salir. Tienes todo ese sentimiento de comunidad y hay un aprendizaje que aprendes de ellos cuando estás ahí y un día pues tienes un dolor en no sé dónde o una experiencia que no te está saliendo muy bien, pues seguramente hay alguien en el club que ya lo ha pasado por ahí, que tienes más mayor, que lleva más tiempo que tú y del que puedes aprender, ¿no? Entonces, para mí es todo beneficio. Perdón. De cara al tema open source, ¿qué podemos hacer? Me gustaría que os animarais a participar en proyectos open source. Si tenéis ya algún proyecto, tenéis un proyecto en un repositorio y es vuestro y no lo estáis compartiendo, podéis tratar de llevarlo a un proyecto más grande, formar parte de un proyecto open source, quizás debajo de alguna fundación. Si tenéis la idea de uniros a algún proyecto y no tenéis nada todavía, pues bueno, yo os animo a que participéis. Porque el tema open source impulsa mucho vuestra carrera y os ayudará a crecer como profesionales. Esta pregunta es muy recurrente, ¿no? Y yo la he enfrentado ya algunas veces que he dado esta charla o algo parecido y me han preguntado, vale, pero ¿y cómo empiezo en el tema open source? ¿Cómo me arranco y cómo puedo empezar a contribuir? ¿Vale? Porque yo estoy trabajando y no tengo esa idea. Pues bueno, aquí hay varias formas de contribuir, ¿vale? Y lo vamos a ver en los diferentes niveles de participación en un proyecto open source. Gracias, Carmen. Esta parte es gracias a ti. Tenemos el primer nivel, el nivel de observador, el nivel de me gusta este proyecto, me interesa lo que dicen, ¿qué puedo hacer yo para contribuir y para colaborar? Pues bueno, puedes seguirlo en las redes sociales, te puedes leer la documentación, te puedes leer todos los Getting Started, ¿vale? Te puedes familiarizar mucho con el proyecto. Segundo nivel, el nivel del consumidor. Vale, yo este proyecto, este código ya lo estoy utilizando. Vale, ¿cómo puedo contribuir de vuelta? Pues bueno, pues puedes documentar, puedes dar feedback de que lo estás utilizando, puedes crear tickets o crear issues cuando algo no funciona, puedes reportar un bug que has encontrado y que lo has resuelto. ¿Vale? Si te has bajado una actualización que está funcionando adecuadamente y ha mejorado algo, puedes dar las gracias. Puedes escribir de vuelta al proyecto y crearles un ticket o mandarles un mensaje y decirles que muchas gracias por esta actualización, que de verdad te ha ayudado. ¿Vale? Todo eso se puede hacer como consumidor. Podemos hacer contribuciones no técnicas. ¿Vale? Podemos trabajar en la página web. Podríamos ponernos en contacto con ellos y decir quiero colaborar, ¿vale? Pero no me veo capacitado para escribir, por tanto puedo ayudaros con alguna otra cosa. Este sería el tercer nivel, ya te digo, desde la página web, documentación, ¿vale? Cosas más básicas. Y si ya estamos haciendo contribuciones técnicas y no escribimos, podemos trabajar en la infraestructura, podemos hacer pruebas, ¿vale? Hay muchos niveles que podemos ir vinculándonos poco a poco con un proyecto
en el que tengamos intención de participar o que nos llame la atención o que nos guste. Si somos desarrolladores, tendremos que prestar atención a las licencias del código. ¿Vale? Esto también lo he añadido porque creo que es interesante, muchas veces las pasamos por alto y eso tiene muchas implicaciones, tiene doble implicación. ¿Cómo yo licencio mi código? Es decir, ¿cómo los demás lo van a poder utilizar? Si a mi código no le pongo una licencia, no lo puede utilizar nadie. Es ilegal coger el código de alguien de un repositorio si no tiene la licencia puesta. ¿Vale? Entonces me interesa poner la licencia y cuál le pongo. Porque esto afectará cómo los demás lo pueden consumir. Y segunda vinculación, yo estoy utilizando librerías, estoy utilizando código. ¿Qué licencia tiene ese código? Porque eso va a implicarme a mí, porque las licencias sirven para regular este intercambio de información y yo cojo tu código y lo ejecuto. ¿Vale? Y lo utilizo. Entonces, aquí tenemos el espectro de licencias software. Esta es la más densa de todas, ¿vale? Las demás diapositivas ya estáis viendo que son bastante más ligeras. A la vuestra izquierda, las licencias propietarias, lo más restrictivo. A la derecha, en verde, lo más abierto, ¿vale? El dominio público. Vamos a empezar por vuestra izquierda. Las licencias propietarias, que básicamente son las licencias comerciales del software comercial. Nos imaginamos un producto de Microsoft, ¿vale? Completamente cerrado, que tú te lo bajas y lo puedes utilizar en una única máquina. No tienes acceso al código fuente, no tienes acceso a nada, solamente te dan derecho a ejecutarlo. En esa máquina, un usuario, una máquina. Eso es lo más restrictivo que hay. Siguiente nivel, las licencias no comerciales. Son licencias que no permiten hacer negocio con el software. Creative Commons es bastante común, se utiliza mucho para la documentación, porque al final no permiten hacer negocio. Si tú estás cogiendo un código bajo esta licencia, nunca lo vas a poder vender. Y ahora entramos en el abanico más interesante de las licencias open source. En el lado más de la izquierda tenemos las Strong Copyleft. Son bastante famosas también, la GPL, AGPL. Estas licencias te permiten, ya son open source, por tanto ya puedes coger el código, lo puedes bajar, lo puedes ejecutar, puedes modificarlo, lo puedes redistribuir. Pero estas tienen una limitación bastante fuerte y es que todo el trabajo derivativo que salga de un software con esta licencia tiene que mantener la misma licencia. Es decir, si tú estás trabajando en tu proyecto, estás utilizando código bajo licencia AGPL, tu código tendrá que ser AGPL. Por tanto, nunca vas a poder hacer negocio con eso tampoco. Es decir, hay que estar muy atentos porque estoy utilizando la licencia AGPL y tengo intención de sacar un producto que lo quiero comercializar o quiero hacer algo de negocio con ello, no es posible. Por ese mismo motivo también se le llama licencias virales. Porque al final, en el momento que utilizas o linkas o cualquier cosa de estas licencias, tu código pasa a tener la misma licencia. En el medio tenemos las Weak Copyleft, que son licencias open source. Aquí tenemos la licencia EPL de la Fundación Eclipse, Eclipse Public License, Mozilla y LGPL. Estas licencias son open source, te dejan hacer con el código, son bastante permisivas, te dejan hacer con el código lo que tú quieras. Pero si tú encuentras un bug o un error, lo tienes que reportar de vuelta. Si tú te has bajado, estás utilizando una librería, has encontrado un bug de algo que no funciona y lo has resuelto, tienes que devolverlo de vuelta a la comunidad, ¿no? Entonces, estas licencias te fuerzan a ser un buen ciudadano, un buen desarrollador, buen ciudadano y contribuir de vuelta a la comunidad. Y ya llegamos al último grupo dentro del espectro open source, las licencias más permisivas, que son las más famosas, pues son Apache y MIT del MIT. Estas licencias te dejan hacer lo que quieras con el código, lo puedes bajar, modificar, comercializar, distribuir, pero siempre tienes que reconocer al autor, ¿vale? Hay que reconocer al autor del código original. Entonces, si tú estás haciendo un trabajo derivativo, pues simplemente basta que en la cabecera pongas que viene de este autor y ya estás cumpliendo con todos los requisitos de la licencia. Más a la derecha, el dominio público, donde ya generalmente podemos decir que es cuando ha expirado el copyright. Pues estamos hablando de, no sé, son 20 o 30 años, no lo recuerdo exactamente, pero a los 20 años el copyright de cualquier canción o poema y el código, que se regula con los mismos patrones, expira el copyright, entonces ya lo puedes utilizar y lo puedes escuchar y hacer con ello lo que quieras.
Dentro de todo este panorama del open source, que estamos dando así unas pocas pinceladas, tenemos a las fundaciones open source, que principalmente lo que están aquí es para ayudar a los desarrolladores, para apoyarles y para proveer la gobernanza, ¿vale? Ponen esas normas que son fundamentales para que toda la comunidad funcione bien. Hay multitud de fundaciones, la mayoría de ellas son norteamericanas, no todas, ¿vale? Pero la mayoría, las más importantes, son norteamericanas. Yo puedo hablar de la Fundación Eclipse, que es la que conozco desde dentro. Y para mí la Fundación Eclipse es una organización diferente. Es diferente porque es una organización sin ánimo de lucro y porque estamos súper apegados a los valores. Para nosotros esos valores los llevamos a la comunidad y son las normas que ponemos en el día a día súper estrictas. Estos son nuestros 4 principales valores: la transparencia, openness, neutralidad y meritocracia. Al final, transparencia, openness, que no sé muy bien cómo traducirlo, van muy ligados a trabajar en abierto y de manera transparente a desarrollo de software open source y en la comunidad. Neutralidad respecto al vendedor. Al final, si tú trabajas en una empresa o en un pez gordo, no recibes mejor trato por trabajar en la NASA. Vas a recibir el mismo que cualquier otro desarrollador open source que venga que sea de una empresa pequeña, y de hecho lo que aplica aquí es la meritocracia. Si tú estás trabajando en un proyecto y estás contribuyendo mucho, da igual que seas de una entidad grande o pequeña, se te va a reconocer. Si tú quieres liderar un proyecto open source, lo primero que tienes que hacer es contribuir. Lo segundo que tienes que hacer es contribuir mucho. Y cuando tú estás y has trabajado y has contribuido mucho, te puedes proponer, tus compañeros de proyecto te van a votar, y si te lo has ganado, pues podrás ser el director del proyecto. Y si entras allí y por mucho que seas de una entidad grande, en un proyecto que esté bajo la Fundación Eclipse no vas a liderarlo así solo por el nombre o el apellido. Dentro de la Fundación Eclipse, sigo hablando con esto, ya acabo de hablar de la fundación, hay un departamento que se llama el Departamento de Research, de investigación, en el que yo trabajo. Y en este departamento lo que hacemos somos una pequeña fundación open source dentro de los proyectos europeos. No sé si alguno de vosotros está trabajando en proyectos Horizonte Europa ahora mismo o ha trabajado en algún momento Horizonte 2020 o algo así. Son proyectos financiados por Europa en los que se busca, en consorcios grandes con universidades y empresas y centros de investigación, sacar proyectos, sacar productos, bueno, cubrir ese hueco entre universidad, investigación y puesta en mercado e industria, ¿no? Y hay siempre un hueco. Bueno, pues con estos proyectos se trata de salvar ese abismo. Entonces, en la Fundación Eclipse lo que intentamos es que estos proyectos no acaben en una idea innovativa que se queda ahí en nada, sino que lo que intentamos es que se transforme en software open source, y que ese software open source, cuando acaba el proyecto y se acaba el dinero público, que es cuando ya todo el mundo se pira, se quiera seguir manteniendo, que haya interés y que los partners se comprometan en, vale, pues este software que hemos hecho con este dinero público, a partir de ahora lo vamos a seguir manteniendo. Ese es nuestro objetivo dentro de los proyectos europeos y es a lo que nos dedicamos. Actualmente tenemos unos 15 proyectos y de esos 15 proyectos quiero mencionar uno como ejemplo por varios motivos que los vamos a ver ahora. Este proyecto, que ya va a acabar pronto, se llama Codeco. Se ha construido durante todo el proyecto una especie de plugin para Kubernetes, que lo que hace es buscar de manera la gestión de recursos lo más optimizada posible, de manera cognitiva e inteligente. Bueno, no es muy fuerte este proyecto, así que bueno, os puedo contar un poco por encima. Se aplica en cuatro casos de uso. Uno en ciudades inteligentes, que el de ciudades inteligentes se hace en Göttingen, en Alemania. Energía, que se hace con la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, que son bastante fuertes en energía, gestión de energía, optimización con tema solar y demás. Entonces ellos tienen ahí su laboratorio y han hecho el caso de uso. El de movilidad se ha hecho aquí en Barcelona con la Universidad de Barcelona. Creo que tiene un entorno también donde hacen pruebas, tienen conectados sus sensores. Tengo entendido, tampoco he estado viéndolo. Y con el I2CAT, que es socio del proyecto, y son los que un poco se están encargando de este caso de uso. Y el último, el de industria. Esto se está haciendo con Fortis, que es un centro de investigación alemán. Pues bueno, ellos tienen un laboratorio súper grande donde prueban todas las cosas industriales, entonces se está aplicando el software de Codeco en ese sitio. ¿Y por qué me parece muy relevante este proyecto? Porque todos los componentes del proyecto son open source. Desde el primer día que empezó el proyecto, todas las empresas, centros de investigación y universidades acordaron hacer el proyecto open source. Desde el primer día pusimos un repositorio público en GitLab,
y todos empezaron a contribuir allí. Entonces, el resultado ha sido pues súper bueno. Ha habido mucha comunicación, se ha trabajado de manera abierta y transparente y el resultado está siendo pues, de los mejores. Bueno, muy, muy interesante. Todo esto viene financiado por la Unión Europea. Este proyecto, aunque no lo pone aquí en la diapositiva, ahora mismo está aplicando para ser software open source bajo el paraguas de la Fundación Eclipse. ¿Qué quiere decir? Que se va a acabar el dinero público. Se acaba en diciembre, pero el proyecto va a aguantar hasta febrero. Y se han comprometido los partners, unos cuantos, a seguir manteniendo el código durante los próximos años. Es decir, hemos conseguido el objetivo. El código y todo este trabajo que se ha hecho durante 3 años con dinero público no se pierde ahí y se queda ahí, sino que hay compromiso de seguir manteniéndolo. Entonces, súper interesante. Y el último punto sobre este proyecto que os quería comentar es que actualmente tiene abiertos unos retos de desarrollo, se llaman el programa IRCEP, y van a estar abiertos hasta enero, probablemente, y hay recompensas económicas. Así que si a alguno le interesa el tema de Kubernetes y gestión de contenedores y demás, y queréis ganar algún premio y os interesa y tenéis tiempo, pues bueno, simplemente lo podéis mirar. No hay más publicidad que esta. Bueno, un poco curioso, hay como, creo que son 9-10 retos los que están abiertos ahora mismo y van a estar abiertos hasta enero. Lo más probable que hasta diciembre, hasta enero. Así que bueno, tampoco es mucho tiempo el que se pierde porque no es algo que vaya a durar más de un par de meses. Llevo hablando de Eclipse un buen rato. Lo he nombrado ya unas cuantas veces y aquí hay varios que conocen Netscape o Netscape, así que probablemente estéis haciendo la pregunta de ¿pero esto de Eclipse son los del IDE de Eclipse? Pues sí, somos la Fundación Eclipse, son los del IDE de Eclipse, pero no solamente eso. ¿Vale? El proyecto del IDE es uno de los, creo que son 400 proyectos que tenemos en la Fundación Eclipse. Entonces hay mucho más aparte del IDE, que es guay porque nos ha hecho súper famosos y es lo que hace que estemos aquí, probablemente porque todo el mundo lee Eclipse y dice, joder, esto yo lo utilizo en la universidad. Entonces, es súper bien, es la hostia. Pero hay mucho más, ¿no? Tenemos proyectos en muchísimos dominios. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos Adoptium, que es una... ¿Qué es, Carmen? Es un proyecto sobre Java. Tenemos también la distribución Enterprise de Jakarta de Java. Tenemos proyectos de IoT bastante interesantes, como Sparkplug. Tenemos actualmente Open Hardware, que es un proyecto sobre RISC-V, arquitectura. Un montón de proyectos, ya os digo. El IDE es uno de más de 400 proyectos. Entonces, de alguna manera, si vuelvo al tema de un poco de animaros como desarrolladores, que si tenéis un proyecto o tenéis un proyecto subido en un repositorio o tenéis idea de empezar uno, que estáis ahí dubitativos, me gustaría animaros a que os arranquéis y a que tratéis de subir vuestro código al repositorio. Actualmente a las empresas hay estudios que demuestran que cada vez contratan más profesionales open source, que cada vez les cuesta más encontrar buenos desarrolladores open source y que cada vez tienen que pagar más para retener el talento open source. Al final, si tú eres capaz si tú consigues tener tu código en un repositorio, eso va a potenciar muchísimo tu currículum. Si además de eso, ese código que tú tienes, ese proyecto que tú estás desarrollando, te lo llevas a una fundación y quieres formar parte de algo más grande, pues vas a tener estos beneficios que estamos hablando de aprender de gente súper excepcional, visibilidad, ¿vale? Esa visibilidad que te va a dar, que vas a poder optar a nuevas posiciones y nuevos retos en tu carrera. A la hora de contratar las empresas, cuando estás como un recruiter y estás buscando candidatos, al final, si esa persona tiene un repositorio en GitHub, es lo primero que vas a mirar. Y si ese repositorio encima aplica, está el tío utilizando la tecnología que vas a utilizar en la empresa, pues ese tío va a ser el candidato número 1 para cogerlo. O sea, eso es mucho más importante que un currículum y que ninguna cosa, ¿vale? Al final, si ya tiene experiencia, hace lo que quiero que haga, encima es capaz de tener su repositorio, lo mantiene, veo que el código está al día, pues es el tío al que quiero fichar en la empresa. Volviendo al tema de correr, estos sí que son fueras de serie y se ganan la vida corriendo. ¿Vale? Al final, ganarse la vida corriendo es algo que a todos nos habría gustado. A mí, más que corriendo, bueno, haciendo deporte en general, es súper complicado. No sé, poquísima gente puede ganarse la vida del deporte.
Es como prácticamente una quimera, ni de entrenador ni nada, es como súper complicado. En cambio, en el mundo open source es mucho más fácil, ¿vale? Hay muchísimas posibilidades, aquí estamos hablando de unas cuantas. Vamos a seguir viendo más posibilidades de cómo puedo ganarme la vida en el tema open source. Una pregunta que se hace la gente muy a menudo, ¿vale? Pero ¿cómo me puedo ganar la vida si el open source es gratis? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer dinero? Más que ganarme la vida, ¿cómo puedo hacer dinero si el open source es gratis? Pues vamos a ver varios ejemplos de modelos de negocio de cómo algunas empresas y algunas entidades se hacen justo esto, se ganan la vida con el open source. En primer lugar, hay que desmontar la primera leyenda, ¿no? La leyenda de que open source lo hacen unos hippies en su garaje. Esto no es así. Hemos visto antes cuál es la corporación que es número 1 en contribuidores o que era número 1 de contribuidores en GitHub. Al final, open source ya no se hace en el tiempo libre, se hace desde la empresa. ¿Vale? Entonces, tú puedes encontrar una empresa en la que puedas trabajar en el tema open source o una fundación. ¿Vale? Entonces, la leyenda esta de lo hago en mi tiempo libre ha pasado a la historia. Esto ya no es así. Si miramos el kernel de Linux, el 90% del kernel de Linux está hecho por desarrolladores corporativos de grandes empresas. ¿Vale? Y encabeza la lista Intel, Huawei, Red Hat, Google, AMD, SUSE, Nvidia, Oracle, Meta. Pues bueno, como veis, estos son los mayores contribuidores al kernel de Linux. Vamos a ver el primer modelo de negocio con el open source, que es uno súper clásico, ¿no? El tema del open core. Tú tienes un proyecto open source que desarrolla una tecnología y esa tecnología está en el núcleo es la base de muchos productos, incluso de muchas empresas que dan servicio, ¿no? El core es open source y sobre eso las empresas te añaden funcionalidades por las que tienes que pagar. Eso es algo súper clásico. Cuando te bajas un programa de internet, la versión básica es gratis, pero si quieres algo extra lo tienes que pagar. Pues esto se hace muy a menudo en el open source. En el caso concreto de Oveo, una empresa francesa que está basada en el proyecto Sirius Web, en Sirius, que es un proyecto bajo la Fundación Eclipse. Y entonces, Oveo es la empresa que impulsa ese proyecto, es el impulsor principal dentro de la comunidad del proyecto Sirius. Y su versión gratuita de Oveo está sobre Sirius Web. Y si quieres una versión que te incluya soporte, que te incluya actualizaciones, pues la tienes que pagar. Y por otro lado, tenemos MySQL, que está licenciado con dos licencias, la licencia GPL, que la hemos visto antes, y la licencia comercial o propietaria. Entonces, si tú quieres la versión gratuita, te la puedes bajar y la puedes utilizar. Puedes utilizar la versión GPL, la versión licenciada bajo licencia GPL de MySQL. Pero si tú quieres servicios extra como la autenticación, tienes que morir al palo de contratarlos. Tienes que ir a la versión propietaria. Vamos a ver una curiosidad de MySQL. Vamos a ver la historia de cómo surgió y cómo ha evolucionado, ¿vale? En el año 94 se crea la tecnología MySQL y en el año 95 se crea una empresa nórdica para comercializar MySQL. Gana mucha popularidad. En el año 2008, unos cuantos años después, Sun Microsystems adquiere MySQL AB, la empresa nórdica. 2 años después, Oracle adquiere Sun Microsystems y, por lo tanto, se queda con MySQL AB. El mismo día que que Oracle adquiere la tecnología MySQL, uno de los creadores de esta tecnología, Monty Widenius, vamos a quedarnos con Monty porque no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido, hace un fork de MySQL y crea lo que entonces llama MariaDB. No se fiaba un pelo de lo que iba a hacer Oracle con esta tecnología y decidió mantenerla para la comunidad, hacer un fork y la dejó libre. Como curiosidad, MySQL es una combinación de letras de My, que era el nombre de la primera hija de Monty, y SQL, el acrónimo de Structured Query Language, mientras que MariaDB viene de María, que es el nombre de la segunda hija del mismo hombre, de Monty. Vamos a seguir viendo modelos de negocio, en este caso ya cosas pues, rompedoras, ¿vale? Que han cambiado, modelos que han cambiado las reglas del juego, ¿no? Vamos a ver dos. El primero es Kubernetes, que creo que esto lo conocemos más que Netscape.
Pues empieza en los años 2000 como un proyecto interno dentro de Google. No era un proyecto open source, lo utilizaban internamente, se llamaba Borg y era un proyecto para gestionar containers, ¿vale? Dentro de la casa, dentro de Google. Años 2013-2014, Docker se hace súper popular. En el año 2014, Google decide hacer este proyecto interno Borg, sacarlo fuera, hacerlo open source y darlo a la comunidad bajo el nombre de Kubernetes. ¿Vale? La utilización de Kubernetes, pues la mayoría ya lo conocéis. Al año siguiente se crea la CNCF, la Cloud Native Foundation, la fundación alrededor de Kubernetes 1.0, de esta primera versión de Kubernetes. ¿Vale? Había mucho interés por parte de todo el mundo en el dominio sobre esto, porque los miembros fundadores de esta fundación son Google, Red Hat, Twitter, Huawei, Intel, Cisco, IBM, Docker, VMware, etc. Y en el 2018 Google anuncia que cede el proyecto a la comunidad. Es decir, una tecnología que estaba dentro de una empresa, Borg, que no la utilizaba más que los desarrolladores de Google, se externaliza, se abre, se hace open source, se da a la comunidad y aparece una fundación para gestionarla. Pues ¿esto qué impacto ha tenido? Pues que a día de hoy, a la hora de gestión de Kubernetes, gestión de contenedores, Kubernetes es un estándar. Entonces la adopción en la comunidad ha sido espectacular. ¿Vale? Esto pasó lo mismo con MQTT, una tecnología que tú tienes interna dentro de la empresa, que en aquel momento tenía IBM, la utilizan tus miles o cientos de miles de desarrolladores o trabajadores o lo que sea, si eres una empresa grande. En el momento que la abres a la comunidad, si funciona bien y encima, como en este caso, hay una fundación detrás, se convierte en un estándar. Cuanto más se ha convertido en un estándar y más se ha adoptado la tecnología, más gente está dispuesta a pagar por esos servicios adicionales. ¿Vale? Es cuando surgen todas las empresas que hay alrededor. Pues, Amazon y Microsoft hacen mucho dinero con servicios que están basados en Kubernetes. VMware vende otro tipo de servicios. Al final, estas tecnologías que se han convertido en estándar manejan mucho mercado. Y no podemos estar hablando de modelos de negocio open source si no hablamos de Red Hat. Al final, es como el top, ¿no? de los modelos de negocio open source. Red Hat empezó con Fedora, una distribución de Linux, soportada por la comunidad, open source, libre, gratis. ¿Vale? Pues Red Hat la estaba sponsorizando, era su proyecto estándar, y decidió meterlo en una caja y venderlo. La gente en aquel momento decía, pero sois lelos, ¿cómo alguien va a pagar por algo que es gratuito? ¿No? Entonces, igual los que conocéis Netscape, que te miro a ti, no sé si te acuerdas de la caja de Red Hat, esto ya es demasiado. Vendían el producto en esta cajita y eso, la gente los tachaba de locos, de que no iban a conseguir hacer negocio. ¿Pero qué hacía esta gente? Pues al final en aquel momento te añadían soporte, te añadían actualizaciones y te añadían los drivers. Que antes de que tuviéramos internet, bajarse los drivers y encontrar los drivers de unos dispositivos que tenías era una putada. Tenías tu ratón y no lo podías manejar, tenías el teclado y no sabías cómo enchufarlo al sistema operativo. Pues bueno, esto es lo que hacía Red Hat, básicamente, junto a otras muchas cosas. Perdón. ¿Qué tal les fue? Pues bueno, en el año 2012 fue la primera empresa del sector open source en pasar del billón de dólares. En el año 2018, IBM la compra por 34 billones de dólares, 34.000 millones de dólares. Entonces, pues bueno, al principio te tachan de loco, pero al final acabas quedándote con tu trozo del mercado y te puede ir bien. Volviendo a la comparación con el tema del running, al final correr es un poco el camino que recorres, ¿no? No es solo la competición y el llegar ahí al momento final de esa carrera, sino que es todo lo que es el entrenamiento, el aprendizaje, el estar con tus compañeros, formar parte de un equipo, todo ese camino que tú recorres para llegar allí, para ponerte en la meta y luego poder competir. Pues en open source ocurre lo mismo, ¿vale? El software open source no es solo el código que tú empleas en tu proyecto, sino que es la comunidad con la que compartes, lo que aprendes de ellos, las experiencias, ¿no? Y el enriquecimiento que te trae el formar parte de algo más grande como es
como es un proyecto, ¿no? Porque si lo puedes hacer en compañía, mucho mejor que solo. Y como nos gusta decir en la Fundación Eclipse, sobre todo en el departamento de Research, del que he nombrado antes, open source es el viaje y no el destino. Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí. Me llamo David Remón, trabajo en la Fundación Eclipse, en el departamento de Research. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar resolverla. Has dicho que se había conseguido cierto compromiso por parte de algunas corporaciones para mantener un proyecto de esto de fondos europeos y tal. ¿Este compromiso es una cosa legal o es una promesa, por así decirlo? Es legal en cuanto a que está una fundación open source detrás. ¿Cómo funciona esto? Tú primero estás en el proyecto y en el proyecto tienes que entregar unos documentos, unos entregables que pone qué vas a hacer cuando acabe el proyecto. Puedes poner, voy a ser súper guay, voy a utilizar este código en 100.000 productos, voy a hacer 100.000 servicios, voy a sacar 2 proyectos, pues, porque al final lo entregas, te le ponen el check y se acaba el proyecto. Nadie luego va a venir un año después a decirte, oye, pero ¿qué has hecho con esto de aquí que me habías prometido? Entonces, y eso pasa, eso ocurre. Cuando hay una fundación open source, tenemos un marco de trabajo más amplio, presentan unos documentos, un poco obligamos, de alguna manera, a que haya un compromiso. Entonces, tienen que hacer más cosas. Tienen que presentar el proyecto, no solamente esos entregables, esos papeles que entregan a la Comisión Europea, esos documentos, sino que aplican para hacer un proyecto open source dentro de Eclipse. Y siguen el proceso de aplicación de cualquier proyecto. Como tú mismo, si quisieras llevar un software a la Fundación Eclipse, para que lo albergue debajo de la fundación y esté bajo el paraguas y demás, y siga las reglas, es el mismo proceso. Entonces, ellos se están comprometiendo a mantener el código durante un par de años. Por supuesto, si pasan 6 meses y nadie lo ha mantenido, lo han subido, han seguido el proceso, han aplicado, han adquirido ese compromiso, pero luego lo han perdido, pues allá no se puede hacer nada. Pero es el mismo compromiso que tú puedes tener o que una empresa puede tener. Aplica para poner el código bajo el paraguas de la fundación y si luego lo abandona y no lo mantiene más, pues tampoco le pones una pistola en la cabeza, ¿no? Por otro lado, tienen que pagar para ser miembros. O sea, si es miembro de la Fundación Eclipse, en general tienen que pagar. Por tanto, ya hay un compromiso económico también, porque estás poniendo recursos, estás poniendo también dinero. Entonces, es un paso más. No solo es un documento en el que firman y ponen que van a hacer cosas súper guays, sino que lo tienen que hacer y pagan por ello. Dime. Habías comentado que el copyright caduca a los 20 años, más o menos. Sí. O sea, ¿esto en el software aplica igual? Igual. O sea, tú si haces un producto comercial y pasan 20 años, tienes que liberar el copyright. Queda liberado. Al software aplican las mismas normas que cualquier canción, poesía, obra de arte en general. Entonces queda liberado. No sé exactamente si tú estás manteniendo el código, o sea, y no sé exactamente cómo aplica si lo has empezado hoy y lo sigues manteniendo 10 años después. Entonces entiendo que es diferente. Pues ahí, por ejemplo, en Microsoft Office, por ejemplo, que es el producto que lleva muchos años existiendo. Yo creo, o sea, en mi caso lo que yo entiendo es que si tú tienes una versión, o la última versión, y has dejado de mantenerla, en el momento que la has dejado de mantener ya no la has evolucionado como producto, ni como servicio, ni como repositorio, y se ha quedado ahí, 20 años después pasa a ser libre. Tampoco lo sé a ciencia cierta, habría que hablar con abogados porque al final este tema es un poco peliagudo. De hecho, Microsoft 3.11 es open source ahora mismo. ¿Ah, sí? O sea, si son 30 años, más o menos cuadraría. He dicho 20 o 30, no sé cuáles son porque no lo he mirado antes de la presentación. Gracias. Fíjate, no sabía eso. Yo siguiendo con la corporación, ¿qué lleva a una corporación a querer hacer algo open source y no hacerlo enterito y luego venderlo a las demás corporaciones que hacen algo de El primer punto es que si tú lo haces open source, luego también lo puedes vender. Puedes llegar a... No es tuyo, entonces es de todas las corporaciones que han desarrollado el proyecto, no tienes como el 100% de la licencia o de gestión del producto. No tienes el 100%, no eres el autor del 100% del código, pero tú es código open source, lo puedes bajar y lo puedes vender, como ha hecho Linux y como hemos visto que hacen empresas. O sea, que al final, si tú lo haces open source, lo puedes, en cualquier momento lo puedes vender. Cuando tú tienes un proyecto, un código open source bajo... Vamos a hablar un proyecto generalizado, así bastante común, bajo una fundación. Tú trabajas en ese código y tú tienes X desarrolladores, pones 10 personas trabajando o 100. Pero si lo haces open source, vas a tener 100.000. Siempre que el código sea interesante, va a haber otras empresas que van a querer trabajar en él y que lo van a querer mejorar.
Si tú tienes un fallo de seguridad hoy, aquí en España, en tu código, son las 7 de la tarde, se te van todos los informáticos a dormir, no hay nadie trabajando en ese código. Mientras que si lo tienes en un repositorio y tienes trabajando gente de las siguientes franjas horarias, de Norteamérica, de Australia, de la India, va a haber gente trabajando en ese código durante todo el tiempo. Igual mañana te levantas y el bug y el fallo de seguridad está solucionado. Te lo ha solucionado alguien de Norteamérica, mientras que tú dormías. Entonces, al final, es un tema de recursos, es un tema de marketing, porque al final, por eso, tú pones unos cuantos recursos en cuanto a económicos y en cuanto a personas dentro de un proyecto, pero como hay esa colaboración con otras entidades que también los ponen, pues acabas ganando, ¿no? Es un win-win. No sé si más o menos está... Sí. Yo tengo una cosa que no me ha quedado muy clara, que es que yo hago una aplicación, digamos, que es open source, y en un momento, una licencia terminada, y en un momento decido hacer un tipo de features que sea de pago. En ese momento tengo que cambiar la licencia para que eso se pueda comercializar y ¿qué responsabilidad tendría la gente que está colaborando hasta ese momento en esa aplicación? ¿Le respondería una retribución de eso o cómo se gestionaría eso? Vale. Si tú tienes un proyecto y eres una única entidad y eres solo tú y lo tienes en un repositorio, tú con ese proyecto le puedes cambiar la licencia si quieres. O sea que incluso podrías ser más estricto y decir, vale, ya no solo quiero funcionalidades adicionales, sino que le cambio la licencia. Como no hay nadie detrás que te vaya a decir que no puedes hacer eso, tú tienes tu código, imagínate que lo está utilizando un montón de gente. Tú tienes una tecnología, un proyecto que lo utilizan diferentes empresas, o universidades, otra gente. Decides que no quieres que lo utilicen tantas personas y que quieres que te paguen. Le cambias la licencia y lo quitas, porque al final no tienes a nadie que te esté regulando que lo quites de GitHub. Sí, pero me refiero, ¿y si ese código lo han ido mejorando? Ahora entramos en el momento de la colaboración. ¿Vale? Si tú estás solo, puedes hacer lo que quieras con él. ¿Vale? Quieres ganar dinero, dices que mira, lo está utilizando Amazon. Pues quiero ver una parte del pastel. Estos tíos hacen mucha tecnología y lo venden luego. Pues entonces tú, si eres único vendedor, le puedes cambiar, si eres una sola persona, le puedes cambiar la licencia. Ahora bien, hay colaboración y estás debajo de una fundación open source. Tú sigues siendo el propietario, pero no le puedes cambiar la licencia. El código se va a quedar ahí. Tú te lo puedes llevar, puedes hacer un fork, te haces un fork y le puedes cambiar la licencia a tu copia. Pero ese código se queda allí. ¿Vale? Para eso está la licencia open source. Entonces, todos los colaboradores. Ahora bien, que tú quieres hacer negocios sobre ese proyecto, ese código es open source, tú lo puedes hacer. Tampoco tienes que... O sea, quiero decir, tú te bajas, haces un fork o lo comercializas ese código como tú quieras en un paquete y le llamas Linux y no tienes que pagarle a nadie. No tienes que retribuir. Ahora bien, si tú te montas una empresa con las otras personas que están trabajando contigo porque veis que trabajáis súper guay, que podéis ganar dinero, os montáis una empresa y decidís coger ese software y comercializarlo, ya el acuerdo al que lleguéis es cosa vuestra.